comenzar con el webinar relativo a cómo gestionar los impuestos en tiempos del COVID. Gracias de nuevo por haberse hecho un tiempo y poder acompañarnos. Espero que les sea de utilidad. En el panel va a estar Jimena Ceballos, que es gerente senior del Departamento de Impuestos, José Paciel, que es gerente del departamento y además es el responsable de la práctica de precios de transferencia, y quien les habla es Javier Metre, que soy el socio a cargo del Departamento de Impuestos. El objetivo del webinar de hoy es recopilar y mencionar algunas cosas que están presentes en la normativa y que son comunes, salvo alguna mención al inicio. Vamos a hablar de cosas comunes, pero que pueden ser herramientas que a veces, si no se tienen en cuenta a la hora de gestionar los impuestos, y fundamentalmente previendo que el año 2020 sea un año por lo menos raro desde el punto de vista de la gestión de impuestos, nos puede hacer que nos volvamos un poquito menos eficientes, o, visto de otra manera, para saber que hay ciertas herramientas, por un lado, que las podemos utilizar. Vamos a dividir permítanme ver, ahí. Vamos a dividir la presentación, podríamos decir, en 3 bloques. Primero, a modo de repaso, voy a mencionar muy brevemente las medidas que ha sacado el gobierno con relación al COVID, y repito, va a ser muy brevemente. Después, me voy a referir a algunos puntos a tener en cuenta para optimizar los flujos fiscales, algunas herramientas que tiene la normativa para gestionar más eficientemente los flujos fiscales. Luego Jimena se va a referir al tratamiento particular de gastos, impuestos diferidos, gestión de proyectos de inversión, y algunos aspectos fiscales a tener en cuenta en operaciones de financiamiento, que son relevantes, haciendo por supuesto hincapié en este escenario que vamos a tener. Y finalmente José va a encarar el tema de los aspectos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la normativa de precios de transferencia también en este escenario. ¿Ah? Antes de ir de lleno al tema, les comento que está previsto que al final puedan hacer preguntas. Les vamos a pedir que las hagan por escrito, ¿ah? Por un tema de facilitar la comunicación, y nosotros las leemos y vamos respondiendo en función de quién esté en las condiciones de acuerdo al tema que haya tratado. Y me voy de lleno al tema, así no perdemos más tiempo. Un muy rápido repaso de las medidas adoptadas por el gobierno con relación al COVID tienen que ver con prórroga a los contribuyentes del IVA mínimo de los vencimientos. Se difirió el pago de los meses de febrero y marzo, que recién se van a pagar a partir de mayo en 6 cuotas. También está el tema asociado, que no está incluido en la lámina, pero que tiene que ver con la reducción del aporte del BPS del 40% para ciertos casos, y también prórroga en el pago. También la reciente prórroga a contribuyentes sede para la presentación y pago de las declaraciones juradas anuales. Ahí fue escalonado en función del nivel de ingresos en unidades indexadas, y en función de eso algunos o se le tiró totalmente para adelante el pago de impuestos, o algunos en forma parcial. Lo que sí es cierto que para todos se prorrogó por lo menos la presentación de la declaración jurada, lo cual tiene su impacto también en el coeficiente de impuestos, que en la medida en que el contribuyente haya seleccionado presentar la declaración jurada el mes siguiente, digamos en mayo, vamos a aplicar un mes más el coeficiente determinado para anticipos de IRA y de IP del año anterior. Y otras medidas adoptadas tienen que ver con el impuesto de emergencia sanitaria del COVID-19 y el adicional del IAS, que, como ustedes supongo que han escuchado, grava las retribuciones nominales superiores a 120.000 pesos, previendo que la persona no gane menos de 80.000 líquidos, y se aplica por escala de acuerdo a, como pueden ver en la lámina, las franjas que van del 1 al 4 y las tasas que van del 5 al 20%, y por otro lado la tasa será fija del 20% para cargos políticos y de confianza, y se incluye a todos quienes trabajan en el Estado, pero también a personas de derecho público, así como a sociedades que están integradas por el Estado en su mayoría. Con esto fue, digamos, un muy breve repaso de lo que han sido las medidas, y ahora sí
me meto de lleno en lo que era el objetivo de este webinar, que tiene que ver con la planificación tributaria en estos tiempos. Y en primer lugar, me voy a referir a algunos instrumentos que tiene la normativa tributaria y que podrían por lo menos permitir optimizar los recursos. Voy a hablar muy brevemente del artículo 31 del Código Tributario, el mecanismo de declaración jurada provisoria, mecanismo de buen pagador, pagos pendientes con acta, solo lo voy a mencionar muy brevemente, y convenios. La primera disposición tributaria que tiene nuestra normativa está en sede del Código Tributario, en el artículo 31, y es el que permite dejar de pagar a los contribuyentes los anticipos en la medida que entiendan que ya pagaron todo el impuesto del año. Como ustedes saben, a los efectos de el IRAE y el impuesto al patrimonio se realiza una determinación anual y luego en forma mensual se van realizando los anticipos. Si realizamos los anticipos sin más y sin prever ninguna reducción, lo que muy probablemente va a ocurrir es que a fin de año podemos haber anticipado más impuesto del que debimos anticipar. Después lo podremos recuperar vía certificados de crédito, pero por lo menos en el año implicó adelantar más plata de la que fue necesaria, por decirlo de alguna manera. Eso vale para cualquier año, pero se incrementa en años difíciles que probablemente va a ser el 2020, 2021, probablemente más 2020. Pensemos que en el 2020 vamos a estar pagando anticipos determinados conforme una declaración de impuestos del año 2019, por lo cual tenemos una base para determinar los anticipos que va a estar inflada probablemente en la mayoría de los casos respecto a lo que va a ser la base para pagar los impuestos con la que vamos a determinar en el 2020, por lo cual es esperable a priori que los anticipos pagados sobre una base más alta de la que vamos a tener en el año 2020 impliquen que rápidamente podamos dejar de anticipar o que rápidamente, dicho de otra manera, tengamos exceso. El artículo 31 permite sin más dejar de pagar, lo único que tenemos que estar seguros cuando lo utilizamos, porque si dejamos de pagar y luego se liquida más impuesto del momento en que se dejó de pagar, hay que pagar la diferencia con multas y recargos. Multas que van a ir probablemente, dependiendo de cuándo dejamos de pagar, superando el 20%, porque recién nos vamos a desayunar probablemente de la diferencia en abril del 2021, con lo cual es muy probable que tengamos más de 3 meses desde la última vez que se dejó de pagar y que ya aplique la multa recargada. Acá es cuando surge a considerar otro mecanismo e instrumento que tenemos en la norma tributaria para cortar los anticipos, y es el mecanismo de la declaración jurada provisoria. ¿Qué implica la declaración jurada provisoria? Realizar una estimación que tiene que ir hasta el segundo mes anterior a la fecha de pago del anticipo, e implica estimar la situación de la empresa hasta el cierre, en este caso del 2020, en lugar de tomar el anticipo que viene dado como un coeficiente. Estimamos esa situación, vemos qué nos da de impuesto a pagar, restando por supuesto los anticipos realizados, y si estamos en una situación de que pagamos más anticipos de los que prevemos que vamos a tener de impuesto al cierre del año, podemos dejar de anticipar. Esto yo me estoy basando mucho en el impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que también vale para el impuesto al patrimonio. Lo único que el impuesto al patrimonio es un impuesto bastante más estático en comparación de los anticipos. El anticipo de impuesto al patrimonio es de un 11%, por lo cual es previsible que en el mes 10, uno ya anticipó lo mismo que el impuesto del año anterior. Por más que venga un año de crisis, no es esperable que el IP baje tan rápido, porque el patrimonio no va a variar tan rápido como puede variar la renta. Hay que seguirlo de cerca, probablemente hay que hacer alguna estimación de impuesto al patrimonio en este año sobre junio, si se puede antes mejor, para ir viendo cómo podemos dejar de anticipar. Pero impuesto a la renta hay que hacer mañana una estimación para ver cómo vamos. Por supuesto que cada uno conocerá los números de su empresa y en función de eso la necesidad de hacerlo antes o poder esperar algún mes, y también dependiendo de qué tan
certera sea la información, pero ya hoy conviene hacer algún estimado con proyecciones para ver cómo vamos a estar en el año. Y para focalizar un poquito esto, vayamos a un ejemplo sencillo, para ver cómo se paga por el mecanismo común y qué nos permite la declaración jurada provisoria. Aquí a la izquierda tenemos una situación que se podría dar a junio del 2020 con ingresos de 1.2 millones, un coeficiente que en este caso es de 3,5%, que va a surgir de la declaración jurada del año 2019. El anticipo de IRAE determinado da 42.000 pesos, y por otro lado tenemos el dato que los anticipos acumulados a junio son de 560.000 pesos. Por otro lado, ante esta situación, nos podríamos haber planteado, ¿podremos dejar de anticipar cómo estamos respecto al impuesto que prevemos que vamos a tener al cierre de año? El mecanismo de la declaración jurada provisoria dispone que hay que estimar el impuesto al cierre en función del balance cerrado 2 meses antes de la fecha del momento del pago del impuesto. Entonces, el resultado a mayo, supongamos que el contable es de 741.600, la proyección a diciembre nos da 1.780.000. Yo para el ejemplo puse una proyección lineal, pero no necesariamente tiene que ser lineal, menos en este escenario. Probablemente podamos decir que la proyección a diciembre sea menos que lineal, porque los meses que restan van a tener meses más bravos, dependiendo de cuál es el punto de arranque. Si es a mayo, va a tener 2 meses impactados por lo que fue este escenario adverso, digamos, pero tendremos que ver cada caso para hacer nuestra mejor estimación. Tenemos los clásicos ajustes que vamos a tener que incluir desde el punto de vista de la normativa del IRAE, gastos no deducibles, en fin, que por supuesto van a tener que estar anualizados para que tengan la misma base de esta sumatoria. Con eso llegamos a una renta agravada de 2.2 millones, aplicando la tasa llegamos a un IRAE estimado de 570.000 pesos. Si a este IRAE le restamos los anticipos de 560, nos daría un saldo a pagar de 10.000 pesos. Con lo cual, está claro que conviene optar por el mecanismo de la declaración jurada provisoria y pagar solo 10.000 y no los 42.000. De esa forma, para este mes nos vamos a estar ahorrando 32.000 pesos, pero lo que es mucho más importante, una vez que apliquemos el mecanismo de la declaración provisoria, vamos a tener que seguir continuándolo hacia adelante y haciendo la presentación, por lo menos en nuestra opinión, de la declaración jurada provisoria hacia adelante, lo que nos va a permitir no pagar de aquí al cierre de la declaración jurada en la medida en que se mantengan estas previsiones, y o si cambia, pagar únicamente por la diferencia. Esto no quiere decir que hacemos cualquier estimación, no pagamos, tomamos un beneficio financiero y que si después hay saldo pagamos todo al cierre y no tenemos multas y recargos. Por supuesto que siempre la DGI va a poder analizar qué estimación hicimos, cómo dejamos de pagar, y va a tener sus herramientas para cuestionarnos si es que ve que hay una variación al cierre demasiado grande de lo no pago y que fue utilizado de una forma no apropiada simplemente para tener un beneficio financiero. Para terminar con esto de la provisoria, les hago un comentario. No está previsto o no hay ningún esquema, por lo menos al día de hoy en la normativa de impuestos, que permita reducir el pago y acompasarlo a lo que puede ser una nueva situación, para que en lugar de pagar todo hasta junio y ahí cortarlo, pagar un coeficiente más bajo en forma lineal hasta diciembre, para tratar de amortiguar todo el pago de junio hasta junio, que igual lo tengo que hacer. Eso no está previsto, no se puede hacer en cualquier esquema, ya sea por artículo 31 del Código Tributario o por mecanismo de provisoria. Solo corto el pago cuando estimé que ya pagué todo el impuesto del año, pero no tengo la posibilidad de suavizarlo y pagar menos en forma más constante. ¿Ok? Y con esto cierro el tema de lo que sería la declaración jurada provisoria. Paso a un mecanismo que está presente y en general no se usa salvo cuando hay errores, pero por lo menos para saberlo, tenemos un mecanismo que es de buen pagador, que está previsto en el Código Tributario y que permite correr el vencimiento dentro del mes al fin del mes
si si he sido buen pagador en los 12 meses anteriores a ese vencimiento. ¿Ok? No va a dar un gran corrimiento, de hecho en estos meses que las medidas del COVID implicaron correrlo prácticamente hasta el fin de mes, no hubiera sido útil, pero sí, en los meses que vienen, en algún mes tenemos la soga al cuello, digamos, podríamos correr un vencimiento que puede caer el 17, el 20, hacia el fin de mes, y es un disparo de un solo tiro en 12 meses, pero para saber que está disponible. Y voy a volver, antes de entrar en convenios, les menciono rápidamente el mecanismo de pendientes con acta. El mecanismo de pendientes con acta implica dejar de pagar obligaciones tributarias cuando sé que tengo certificados de créditos que voy a tener disponibles para utilizar con fecha valor. Estos certificados pueden provenir de la propia empresa, cuando es la propia empresa que lo genera, o de proveedores que tengan tratamiento de exportación y que nos los puedan endosar. No es objetivo de profundizar en este punto, sí por lo menos mencionarlo, y en todo caso luego si alguien tiene alguna duda lo podemos ver, o recomendamos hacer un análisis más profundo para optimizar flujos. ¿Por qué? Porque capaz que un proveedor no me está pagando porque no tiene fondos, pero yo le estoy facturando y es exportador, y puedo negociar con él que por lo menos el IVA me lo entregue en certificados. Y no tengo que esperar a que me dé el certificado en la mano para poder utilizar ese crédito. Basta con que nos lo prometa, tenemos que asumir el riesgo de que si después no nos lo entrega, tendremos multas y recargos, por lo cual podemos hacer eventualmente algún papel comercial y legal para cubrirnos de eso, pero desde que nos promete el certificado, con la fecha de valor, ya podemos dejar de pagar nuestros impuestos utilizando un mecanismo que es pendiente con acta. En lugar de poner medios de pago, dejamos el pago pendiente, no genera multas y recargos y podemos, digamos, mejorar el uso de los flujos. Para terminar con este bloque, me voy a referir brevemente a los convenios y luego le doy la palabra a Jimena. Los convenios es otro mecanismo que tenemos y que podemos echar mano. Nunca un convenio es más eficiente que pedir un préstamo bancario, por lo cual está claro que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una necesidad de fondos es golpear la puerta del banco, y ahora van a ver por qué. Pero si por alguna razón no hay más remedio que digamos, llegado el vencimiento, que no puedo pagar y que necesito algún aire, siempre es mejor pedir el convenio a no pedirlo. ¿Por qué? Porque puedo financiar el pago en cuotas, me van a aplicar una tasa que es del 0,9% mensual, voy a tener una multa que es del 10% en lugar del 20%, que ahora vamos a ver qué incidencia puede tener en la tasa dependiendo de los meses de pago, pero en definitiva voy a amortiguar un poco el costo si yo ya sé que no voy a poder pagar ese mes, que puede ser o un saldo de un anual que pueda vencer en algún periodo, o algún mes que tenga un peso de pago de impuestos porque tengo un desvío entre lo que son mis costos y los impuestos, dado que no necesariamente los flujos fiscales siguen en línea, una línea absoluta de lo que es el negocio de la empresa. Muchas veces hay corrimientos y los efectos fiscales se ven un poquito después. Es importante tener en cuenta que hay que presentar una solicitud firmada donde tiene que haber un compromiso, y hay que anticipar, hay que hacer una entrega mínima de un 20%, si no, no puedo pedir el convenio, y los plazos que prevé el Código Tributario de Convenios. No estoy hablando cuando estamos en un escenario de fiscalización, que entra alguna otra regla, sino previo a un vencimiento o posterior a un vencimiento, pero sin entrar en un escenario de fiscalización. El plazo máximo pueden ser 36 meses, lo que está otorgando la DG está lejos de esa cifra, pueden rondar entre 5, 6, 8 meses dependiendo de distintos factores. Veamos un caso muy rápido y termino con esto. En el caso expuesto en la lámina, para un impuesto de 1.250.000 pesos, el anticipo, el adelanto tendría que ser 250.000 pesos, el impuesto descontado de esa entrega inicial es de 1.000.000, la multa del 10% a pagar sería de 100.000 pesos, la tasa de interés de financiación, la que les mencioné de 0,9, en mi ejemplo puse el pago en 6 cuotas, y con el cálculo, esto está sacado de la
página de la DGI a la que pueden acceder y hay un simulador que no les agrega la multa, esto lo agregué yo. Tenemos un monto estimado de la cuota de 189.000 pesos. Multiplicado por 6 y sumado al adelanto nos da un total de pago de 1.384.000 pesos, que claramente está por arriba del 1.250.000, y sobre todo la diferencia más relevante es la multa del 10%, que la amortiguó en un periodo corto de 6 meses, lo que hace que la tasa efectiva mensual sea de un 4%, lo que equivale a una tasa anual del orden del 48-50%. Por eso era que les decía que siempre una financiación bancaria va a ser una mejor opción. ¿tá? Pero en todo caso, sepamos que es una herramienta que podemos utilizar. Con esto voy terminando con esta parte y ahora los dejo con Jimena, que sigue con los aspectos a tener en cuenta la liquidación del IRAE. Voy a darle el acceso. Fíjate ahí, Jimena, a ver si ya tenés el acceso. A ver. No sé por qué se fue para atrás. El control y te lo pongo en modo presentación. Perfecto. A ver, fíjate si ahí, si le das clic, te pasa a vos. No, a ver. Bueno, pruebo a abrirla de acá directamente la presentación. Dale, ¿Te parece? perfecto. Dejo de compartir y compartir a vos entonces mejor. Bien. Ahí está cargando la pantalla. Bueno, hola, buen día a todos. Como les comentaba Javier, la idea ahora es comentar brevemente algunos aspectos que tienen que ver con la liquidación del impuesto a la renta 2020. A ver, la intención no es abarcar en esta instancia todos los aspectos que las empresas deberían tener en cuenta a efectos de su liquidación de impuestos anual, sino comentar un poco 5 puntos que nosotros consideramos muy relevantes y que muy probablemente lo tengan presente todas las empresas que están participando en este webinar. Uno tiene que ver con el manejo de la cartera, es decir, aquellos créditos que pueden llegar a convertirse en créditos incobrables en el ejercicio y eso permitir bajarlo a nivel de la liquidación de impuestos, lo que tiene que ver con desvalorización de inventarios, es decir, bienes que pierden valor, que se deterioran, que quedan obsoletos a raíz del lentecimiento de las ventas, qué efecto producen, es decir, qué efecto fiscal producen las diferencias de cambio que pueden estarse generando los activos y pasivos en moneda extranjera que tenga la empresa, teniendo en cuenta el aumento en el tipo de cambio que se está dando en este ejercicio. También qué pasa con las fuentes de financiamiento, es decir, las empresas en esta época de crisis generada por el COVID-19 seguramente tengan necesidades de financiamiento y deban recurrir a una u otra opción, y queremos comentarles un poco cuál es el tratamiento fiscal que tiene cada una de ellas, por lo menos de las más usadas por parte de las empresas, y después algunas puntualizaciones respecto al tema de cumplimiento de proyectos de inversión. Muchas empresas que tienen proyectos presentados y promovidos pueden verse complicadas en estas fechas en lo que tiene que ver con cumplimiento en materia de indicadores y también cumplimiento en materia de inversión, y por lo tanto comentarles alguna circular, alguna cosa que ha estado sacando la Comap, tratando de mitigar un poquito estos efectos. Ya entrando a lo que es el primer punto, lo que tiene que ver con los créditos incobrables, muchas empresas deben estar paradas en una situación de decir, bueno, ¿qué pasa con mi cartera de créditos? ¿La voy a cobrar? ¿No la voy a cobrar? Y si la voy a cobrar, ¿en qué momento puede ser que la cobre?
¿La voy a cobrar bajo las condiciones originales o voy a tener que dar alguna refinanciación, alguna reestructuración de esos créditos? Obviamente que la respuesta a todas estas preguntas generan también un análisis fiscal que debe hacerse para ver cómo debo tratar cada una de estas consideraciones. Pero una de las cosas que más se preguntan las empresas es, bueno, ¿qué pasa si los créditos, mis ventas, mis créditos que hoy estoy generando, no los cobro de acá al momento de presentar la declaración jurada? ¿Puedo bajar esos créditos? Es decir, ¿puedo reconocer esa baja a efectos del impuesto al patrimonio? ¿Puedo recuperar ese IVA facturado no cobrado? ¿Puedo reconocer la pérdida a efectos del IRAE? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este aspecto es que el criterio contable y el criterio fiscal de reconocimiento de incobrables en las empresas suele no coincidir. Esto, por tanto, la norma fiscal es bastante más cautelosa, digamos, de cierta manera, para considerar cuándo un crédito es incobrable desde el punto de vista fiscal. Y entonces establece una serie de causales que las empresas deben analizar para cada uno de esos créditos para ver si se tipifica alguna de ellas y de cierta manera poder castigar ese crédito a efectos fiscales. Seguramente la más conocida por todos ustedes tiene que ver con el transcurso de 18 meses desde el vencimiento de la deuda. En este caso, como estamos hablando de deudas que posiblemente se hayan generado en los meses de marzo, abril, mayo, junio de 2020, el efecto de esta causal recién tendría efecto sobre fines del ejercicio próximo, es decir, para la declaración jurada de 2021. Es entonces en esta instancia que las empresas deben evaluar su cartera de crédito y ver si se puede llegar a verificar alguna de las otras causales de incobrabilidad fiscal que establece la norma. Una de ellas tiene que ver con la concesión de la moratoria provisional en el caso de los concordatos. Otra tiene que ver, por ejemplo, cuando las empresas pagan o entregan cheques de pago sin fondos y cuando hay denuncia penal y se ha trabado embargo por la deuda. Pero también hay que tener en cuenta que la norma habla de, o deja abierta un poco la puerta en el sentido de que establece que también se podrán admitir otras causas análogas a estas que yo les mencionaba, siempre que sean justificables a efectos de la Dirección General Impositiva. Por lo tanto, las empresas deberán sentarse, analizar su cartera de crédito y verificar para cada uno de ellos si se cumple alguna de las causales y si va a ser posible reconocer una baja en su liquidación de impuestos de IRAE, de IP y de IVA 2020. El segundo de los puntos que queríamos mencionarles tiene que ver con la evaluación de inventarios, es decir, muchas empresas se pueden estar viendo afectadas por el lentecimiento de las ventas a raíz del COVID-19, entonces esto puede generar que muchos de los bienes de cambio o algunos de los bienes de cambio que tengan en stock se vean desvalorizados, deteriorados, vencidos, obsoletos, y acá viene la pregunta, es decir, ¿qué pasa con esa pérdida de valor? ¿La puedo reconocer desde el punto de vista fiscal? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la norma fiscal no admite deducciones globales, es decir, ajustes al valor que provengan de reconocimientos globales de deterioro de valor. Lo que dice la norma es que son las empresas las que deberán evaluar esos bienes deteriorados y de cierta manera determinar cuál es esa pérdida de valor. A estos efectos es muy importante trabajar en lo que es la evaluación, no solamente la evaluación de esos bienes, sino en todo el proceso de documentación de esto, y de la argumentación a efectos de justificar la deducción ante un cuestionamiento de la DGI. Es muy recomendable en estos casos contar con informes de terceros, en lo que tiene que ver tanto en la generación como en la documentación de este medio de prueba. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con el tratamiento de las diferencias de cambio, como les decíamos, estamos ante un escenario de aumento, de suba en el tipo de cambio, y por lo tanto las empresas deberán evaluar sus activos, pasivos en moneda extranjera, y cómo estos afectan en lo que tiene que ver con la liquidación de IRAE. En este sentido, tenemos que tener en cuenta cuál es el tratamiento fiscal. Por un lado, lo primero que tenemos que considerar es que los activos locales en moneda extranjera generan diferencias de cambio grabadas para el IRAE. A ver, esto como regla general. Hay alguna excepción que tiene que ver, por ejemplo, con los títulos de deuda pública, donde el contribuyente puede optar por aplicar algún tipo de exoneración. Pero como regla general, podemos decir que los activos locales en moneda extranjera generan diferencias de cambio grabadas para el impuesto. En un 2020, con un escenario de suba de tipo de cambio, estamos hablando de ganancias grabadas a efectos del IRAE. Por otra parte,
como nuestro país grava aplicando un criterio de la fuente para lo que son rentas empresariales, todo lo que tiene que ver con diferencias de cambio generadas por activos en moneda extranjera en el exterior, van a generar rentas no gravadas por el impuesto por considerarse de fuente extranjera. Es decir, en 2020 estamos hablando de ganancias no gravadas a efectos del IRAE. Por otra parte, lo que tiene que ver con los pasivos en moneda extranjera, en este caso en un 2020, con un escenario de suba de tipo de cambio, estamos hablando de pérdidas por diferencia de cambio originadas por estos pasivos en moneda extranjera, vamos a tener que una parte de esa diferencia de cambio va a ser deducible y una parte va a ser no deducible. ¿Cómo determino qué parte es deducible y qué parte no deducible? La norma dice que debo hacerlo en función de la relación que guarden los activos en monedas, los activos locales o los activos en el exterior respectivamente, sobre los activos totales que tenga la empresa. Por lo tanto, en esta época o en estos ejercicios donde hay una variación significativa en el tipo de cambio, resulta muy importante para que las empresas vayan monitoreando cuál es esa posición en moneda extranjera que tienen, es decir, cuáles son esos activos en moneda extranjera y esos pasivos en moneda extranjera que van a estar generando la diferencia de cambio, si están calzados o no, y además cómo es ese mix de activos, es decir, cuál es esa composición de activos locales versus los activos en el exterior, por este tema que yo les decía, de asociar la diferencia de cambio perdida generada por los pasivos, y está claro que es seguir muy de cerca lo que es la evolución en el tipo de cambio y cómo esto va impactando en la liquidación del IRAE. Y otra de las cosas que no se puede perder de vista tampoco es que todo este tema de activos en el exterior, activos locales y generación de rentas de fuente local y rentas gravadas por ende y rentas de fuente extranjera también genera un efecto en lo que es la deducción de los gastos administrativos. Los gastos administrativos indirectos que obtiene una empresa también se deben asociar a la obtención de rentas gravadas y rentas exentas. Acá la norma, a diferencia de lo que hacía para los gastos financieros, como es la diferencia de cambio, que establece un criterio basado en activos para asociar, en este caso la norma no establece un criterio único, sino que habla de aplicar a un criterio que sea técnicamente aceptable y que surja de la operativa de la empresa, pero es muy usado por parte de las empresas y también sugerido por la Dirección General Impositiva, aplicar un criterio que mida la relación de ingresos, es decir, los ingresos, cuánto pesan los ingresos locales o del exterior, incluyendo las diferencias de cambio estas que estamos hablando, sobre el total de ingresos que obtienen las empresas. Por lo tanto, en este tipo de años donde la variación del tipo de cambio puede ser significativa, es importante tener en cuenta este tema e ir monitoreándolo de cerca. Pasando al cuarto de los puntos, este tiene que ver con el tratamiento fiscal de las distintas fuentes de financiamiento. Como veíamos hoy, es decir, muchas empresas ante esta época de crisis pueden verse obligadas a recurrir a distintas fuentes de financiamiento. Acá lo que quisimos contarles o resumir en este breve cuadro, bueno, cuál es el tratamiento, efectos de cada uno de los impuestos que pueden gravar a la empresa o a la contraparte, para 4 alternativas de financiamiento que nosotros entendemos son las más comúnmente utilizadas por las empresas. Una tiene que ver con los préstamos bancarios locales, la otra tiene que ver con un préstamo de otra empresa local, es decir, una empresa no financiera. La otra es recurrir a un préstamo del exterior, y por último lo que sería un aporte de capital por parte de los accionistas de la empresa. En lo que tiene que ver con impuesto al patrimonio, debemos recordar que la norma de impuesto al patrimonio es muy restrictiva y taxativa en cuanto al elenco de pasivos que se permiten deducir. Uno de estos pasivos que la norma permite deducir tiene que ver con el endeudamiento bancario local. La norma establece que son deducibles para el IP, para el impuesto al patrimonio de las empresas que contraten este tipo de pasivos, por el promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes. En cambio, un préstamo local con una empresa no financiera no entra dentro del elenco de pasivos deducibles, y lo mismo con los préstamos del exterior. Hay alguna excepción que tiene que ver con préstamos en el exterior otorgados por estados, organismos internacionales de crédito y algunas instituciones financieras estatales para financiar a largo plazo proyectos productivos, pero en el común de los casos, pensando en lo que sería el préstamo chiquito para poder seguir operando en estos meses para las empresas, no deberíamos estar hablando de una financiación de este tipo, por lo que en general uno debería pensar que el préstamo al exterior
no va a ser deducible a efectos del impuesto al patrimonio. Y en lo que tiene que ver con la cuarta fuente de financiamiento que estábamos comentando, que es el aporte de capital, en ese caso no hay un pasivo a considerarse, en el sentido de que los aportes de capital que realizan los accionistas no mueven cuentas de pasivo, sino que se reconocen contra cuentas de patrimonio. Por otro lado, pasando ya a lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, es decir, qué van a poder deducir las empresas a efectos de su liquidación de IRAE. En el caso de los intereses que las empresas que se paguen por la contratación de préstamos bancarios locales, esos intereses para la empresa van a ser 100% deducibles, lo mismo si contratan con un préstamo con otra empresa local que sea no financiera, porque la otra empresa va a estar tributando también al 25% sobre esos intereses, entonces la norma permite descontarlos. En el caso de un préstamo del exterior, esos intereses pueden tener una deducción que puede ir del 48% al 100%. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de cuál es la tributación efectiva a la renta a la que esté sujeta la contraparte. Y en el caso del aporte de capital, como lo decíamos, no hay intereses a deducir. El otro efecto que no está mencionado acá, pero que lo comentábamos en el punto anterior, tiene que ver con la incidencia de las diferencias de cambio en el caso de que esos pasivos contratados sean pasivos en moneda extranjera. El otro punto que queremos, o que es importante tener en cuenta como parte del costo de este financiamiento, tiene que ver con el impuesto a la renta de los no residentes, y en el caso del préstamo local y el préstamo de la empresa local, esto no aplica porque estamos hablando de un gravamen que grava a los no residentes, pero que sí aplicaría en el caso de un préstamo en el exterior. En ese caso estamos hablando que los intereses que paga la empresa local a la persona del exterior que la está financiando, están sujetos a un pago de impuesto en Uruguay al 12%, salvo que sea de aplicación a alguno de los convenios de doble imposición que están vigentes para Uruguay, que puedan permitir aplicar algún tipo de tasa reducida, que por lo general es del 10% o 0% siempre que se dé el cumplimiento de determinadas condiciones, o un 25% cuando estamos hablando de una entidad BONT, es decir, de baja o nula tributación. En el caso del aporte de capital, no tenemos pago de intereses, pero sí debemos tener en cuenta la aplicación del IRPF o del IRNR al 7% sobre los dividendos que se distribuyan a los accionistas, siempre y cuando claramente lo que se le esté distribuyendo a los accionistas supere el valor del capital aportado. En lo que tiene que ver con el IVA, en el caso del préstamo bancario local, eso está expresamente exonerado. En cambio, si el préstamo está realizado por una empresa local no financiera, ahí no aplica la exoneración y además deberá considerarse ese costo adicional del 22% del IVA. En el caso del préstamo del exterior y el aporte, no hay aplicación del impuesto. A ver, con esto no estamos agotando todas las fuentes de financiamiento, y hay otro tipo de cosas, yo que sé, recurrir a fideicomisos financieros, emisiones de deuda. Es decir, acá lo que hicimos fue resumir brevemente las principales, o digamos las más comúnmente utilizadas por las empresas. Y ya yendo al último punto, antes de pasarle la palabra a José, lo que queríamos comentar acá es, bueno, que muchas empresas se deben estar preguntando qué pasa con los proyectos de inversión que tengo presentados y cuáles ya tengo promovidos. Es decir, puede ser que esté viendo o esté teniendo problemas para ejecutar las inversiones, es decir, inversiones que pensaba realizarlas este año, las vaya a postergar para el año que viene, o puede pasar que tenga algún tema con el cumplimiento de indicadores, básicamente lo que tiene que ver con lo que es generación de empleo o el incremento en exportaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y queríamos hacerles algunas precisiones. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de indicadores, como les decía, los dos indicadores que mayormente se pueden estar viendo afectados en época de COVID es lo que tiene que ver con la generación del empleo y el incremento de exportaciones. Como ustedes saben, estos indicadores se miden en los próximos 5 años, es decir, en los 5 años posteriores a la presentación del proyecto, y considerando el promedio del indicador en ese periodo. Entonces, lo que hizo la COMAP a través de esta circular que es de hace unos días, que es la circular 1 del 2020, tratando de mitigar un poco el efecto de estos indicadores, tratando de comprender un poco la situación de las empresas, les establece a las empresas la posibilidad de optar
por computar o no el periodo que va entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, o no computarlo a efectos del cálculo del indicador, tanto el indicador de empleo como el indicador de incremento de exportaciones. Es decir, se está tratando un poco de flexibilizar un poco el tema para las empresas que pueden estar viendo un poco comprometidos este punto. Lo otro que tiene que ver con las inversiones, podemos estar hablando de dos situaciones. Una situación es cuando lo único que hay es básicamente un corrimiento de las inversiones, es decir, inversiones que se pensaban hacer este año pasan para el año 2021, pero siempre dentro del plazo original del cronograma, es decir, el plazo que nos dio la resolución para hacer estas inversiones. Entonces, en ese caso, el efecto que vamos a tener es un efecto en el beneficio de IRAE que vamos a poder utilizar en la declaración jurada 2020. ¿Por qué? Porque hay uno de los topes que establece la norma para ver cuál es el beneficio que puedo utilizar en la declaración jurada de IRAE, que tiene que ver con lo que tengo efectivamente invertido hasta el momento de presentar la declaración jurada. Es decir, que si yo tengo, de acuerdo al cronograma, inversiones que empezaba a realizarlas durante 2020 y las paso para luego de abril, mayo de 2021, entonces eso me va a disminuir uno de los topes máximos al uso del beneficio. Por lo tanto, puede ser que en la declaración jurada 2020 tenga menos beneficio a utilizar por la aplicación de este tope. Y la segunda situación que podemos estar teniendo es que, bueno, que el diferimiento de las inversiones sea tal que me queden por fuera del cronograma, es decir, que me queden por fuera del plazo que me dio la resolución para ejecutar las inversiones. En este caso, también hay una circular que salió hace unos días por parte de la COMAP y ya estaba también prevista en el marco general de las inversiones, es decir, de los decretos que regulan estos regímenes de inversiones promovidas, que es que la norma permite, por razones de fuerza mayor y siempre que sean justificadas ante la COMAP, la posibilidad de solicitar una prórroga en el cronograma por un plazo máximo de 2 ejercicios. Lo importante con esto que tiene que tener en cuenta es que se debe hacer esta gestión en la COMAP y realmente hacer una explicación, una nota explicativa de cuáles son las razones por las cuales la empresa se está viendo imposibilitada en ejecutar las inversiones en este momento. Y bueno, hasta acá llegan los puntos que queríamos mencionarles. Como les decía, no tratamos en esta instancia de agotar todo lo que tiene que ver con la declaración jurada, pero sí aquellos aspectos que nosotros consideramos más relevantes. Obviamente estamos a las órdenes para cualquier otro punto que ustedes necesiten o quieran consultar con nosotros. Y ya le doy la palabra a José, que les va a comentar acerca de algunos aspectos a tener en cuenta en materia de precios de transferencia. Tenés el mute, José. Capaz que es mejor que abras la tuya y que compartas directamente la tuya, tu lámina. No puedo. Ahí está. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por participar en esta instancia. Como adelantaban Javier y Jimena, yo me voy a referir al tema de precios de transferencia en este contexto o escenario mundial adverso. Los temas a los que me voy a referir, en primer lugar, un poco de introducción sobre precios de transferencia y actualidad. Luego voy a hacer hincapié en algunos aspectos relevantes de un análisis de precios de transferencia que tenemos que tener en consideración siempre, pero más concretamente en un escenario de crisis económica. Luego sobre algunos problemas prácticos que se nos van a presentar probablemente para hacer el análisis de precios de transferencia correctamente, y por último algunas recomendaciones que tienen que ver
con los aspectos que fueron mencionados a lo largo de la presentación. En primer lugar, como a modo de introducción, recordamos que los precios de transferencia son los precios pactados en las operaciones entre entidades vinculadas de un grupo multinacional. Esos precios, fiscalmente, las normas nos exigen que tienen que ajustarse a valores de mercado. ¿Y por qué es esto? Bueno, para que los resultados que generan las empresas, y por lo tanto que están sujetos a tributación, se terminan tributando en donde las empresas desarrollan las actividades, cumplen con sus funciones y asumen los riesgos. ¿Cómo se determinan esos valores de mercado? Bueno, se determinan en base a distintos métodos de precios de transferencia. Hay 5 métodos planteados por lo que es la OCDE, o sea, a nivel internacional. En Uruguay tenemos a su vez el 6º método, y esos métodos, algunos se basan en comparar las transacciones directamente y otros en comparar las rentabilidades de las empresas. Como se imaginarán, utilizando rentabilidades de empresas en un contexto de crisis global, en donde las estimaciones nos dan que hay una caída del PBI a nivel global, hay un montón de problemas relacionados con la baja de la productividad, por las medidas de confinamiento que están generalizadas, etcétera, como es de público conocimiento todo el tema de la crisis. Bueno, esperamos que haya temas a revisar desde el punto de vista de precios de transferencia. En cuanto a los temas actuales de precios de transferencia, no tenemos que olvidarnos que desde el punto de vista de esta materia está en plena aplicación lo que es el plan BEPS, que surgió aproximadamente por el año 2013, en el marco de la OCDE y como respuesta a la crisis del 2008. Y en estos últimos años, lo hemos vivido en Uruguay, que se ha ayornado a ese plan BEPS, hemos tenido que presentar cierta información respecto a aspectos vinculados a precios de transferencia, como fue el informe país por país, y bueno, y el master file que se reglamentó, pero que no se llegó a tener que presentar. Y es un tema que está el tema de precios de transferencia es un tema que se encuentra en constante revisión por parte de la OCDE, porque bueno, es un tema central en lo que es la tributación internacional. Localmente, ¿cómo observamos la importancia del crecimiento en el crecimiento de los precios de transferencia? Bueno, a través de las actuaciones inspectivas por parte de la DGI. Hoy en día muchas de esas actuaciones inspectivas arrancan por el tema de precio de transferencia o bien derivan en temas de precio de transferencia. Y bueno, en un contexto en que esperamos que haya caída de rentabilidades de forma que los resultados sean negativos o disminuyan respecto a años anteriores, es que adquiere relevancia el tema de precio de transferencia, porque vamos a tener que justificar que esas rentabilidades no necesariamente cayeron por un tema de que los valores que pactamos con las entidades vinculadas del grupo que se encuentran en otra jurisdicción estuvieron alterados, sino que responden realmente a un problema de la crisis que generó el COVID. En ese sentido, como decíamos, algunos aspectos que consideramos relevantes respecto al análisis de precio de transferencia, un análisis de precio de transferencia contiene otros aspectos, pero estos son los que consideramos relevantes en este contexto, es el tema, en primer lugar, el tema de la redefinición de las políticas globales de precio de transferencia de los grupos multinacionales. Es probable que los grupos multinacionales redefinan sus políticas en función de los cambios que está generando la crisis global por el coronavirus. En este sentido, las empresas uruguayas, o las filiales de los grupos multinacionales en Uruguay, entendemos que no van a tener mucho margen de acción
porque básicamente son tomadoras de estas políticas que se definen a nivel de las casas matrices de los grupos multinacionales, pero sin duda que la redefinición de estas políticas a nivel global de precios de transferencia va a generar impactos en el análisis local de precios de transferencia que tienen que realizar las empresas. Luego tenemos el análisis económico, que está presente en todo estudio de precios de transferencia, y que entendemos que en un contexto de crisis toma un aspecto central dentro del análisis. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque más allá de lo que es la caída de la actividad en general en el país y en el mundo, distintos sectores de actividad se van a ver afectados de forma diferente. No es lo mismo analizar una empresa turística que una empresa que vende alimentos. En ese sentido, una empresa de un rubro que se ve fuertemente afectada puede llegar a explicar su baja de la rentabilidad por, bueno, circunstancias económicas que son propias del giro al cual pertenece. Y luego también tenemos una correcta identificación del impacto del coronavirus, y de las medidas de confinamiento y de la baja de actividad que generó el virus a nivel de los estados financieros. ¿Por qué es importante esta identificación del impacto a nivel de los estados financieros? Bueno, porque no es algo normal que suceda esto, y como resultado extraordinario, identificarlo correctamente en los estados financieros nos puede ayudar a explicar que no tenemos un problema de precios de transferencia, sino que, porque no hay una alteración en los valores que pactamos en las operaciones sujetas a análisis de precios de transferencia, sino que, bueno, la baja de la rentabilidad responde a estos menores ingresos que tenemos por la baja de la actividad o gastos extraordinarios que tenemos para dar respuesta al problema del virus. Por ejemplo, dentro de resultados extraordinarios podemos tener menores ingresos porque nos suspendieron pedidos, o porque nos anularon órdenes de compra nuestros clientes, o por ejemplo, porque para no suspender la actividad, las empresas tuvieron que salir a comprar equipos portátiles para que sus empleados puedan seguir trabajando, o por ejemplo, algunas empresas se han hecho cargo de los costos que tienen los empleados para lograr conectividad desde sus hogares. Esos resultados, como resultados extraordinarios, sería de ayuda para explicar la baja de la rentabilidad y a su vez el hecho de que no tenemos un problema de precio de transferencia, identificarlos correctamente a nivel de los estados financieros. Relacionado con todo esto viene el tema de la documentación. Tenemos que pensar de que nosotros vamos a querer justificar los precios de transferencia, no solamente para nuestra declaración jurada, sino también para una eventual situación inspectiva, una actuación inspectiva por parte del fisco, y todas estas circunstancias las vamos a tener que tener correctamente documentadas. ¿Por qué? Bueno, en una inspección probablemente nos analicen este ejercicio dentro de 2 o 3 años, y para ese momento vamos a tener que probar por qué nuestros resultados fueron en determinada dirección, o por qué nuestro análisis de precio de transferencia se concluyó de determinada forma en cuanto a que no hay un problema de precios de transferencia. Otro tema relevante es el tema de la metodología utilizada y de los comparables utilizados. En cuanto a la metodología utilizada, bueno, si nosotros venimos normalmente de un ejercicio a otro, siempre aplicamos una metodología similar, salvo que las operaciones cambien o que se realicen operaciones extraordinarias que haya que analizar mediante algún otro método. Hasta ahora venimos con ejercicios que, si se quieren, entre comillas, podemos llamar normales. En un ejercicio extraordinario va a ser necesario revisar si la metodología sigue siendo adecuada. ¿Y por qué metodología y comparables? Bueno, porque los comparables
muchas veces nos condicionan la metodología que queremos utilizar. Muchas veces la metodología más adecuada no se puede aplicar porque no contamos con los comparables suficientes. Y en este sentido, con un nuevo contexto en el que en general todas las empresas globalmente van a verse afectadas por el impacto económico del virus, puede ser de que los comparables se vean afectados y por lo tanto nos altere la metodología que pretendemos aplicar o que venimos aplicando. En ese sentido vamos a tener que revisar la metodología aplicada. Bueno, como mencionábamos, vamos a hacer referencia a algunos problemas prácticos, que bueno, ya fuimos mencionando algún punto que tenía que ver con problemas prácticos. Disculpen. Dentro de los problemas prácticos, el primero que identificamos es la correcta determinación o definición de los temas que mencionamos como relevantes dentro de lo que va a ser el análisis del precio de transferencia para el año 2020. Obviamente la identificación de hechos extraordinarios dentro de los estados financieros es un problema práctico porque se basa en consideraciones subjetivas y todo lo subjetivo por supuesto que es discutible y nos puede generar problemas para identificarlo en la práctica. También el tema de la documentación, de cómo documentamos esos hechos extraordinarios que están explicando nuestra baja de la rentabilidad, de forma tal de demostrar de que no tenemos en sí un problema de precio de transferencia, sino que se debió a el poder, esa baja de la rentabilidad se debió a el impacto del virus y a poder enfrentar ese impacto, y la correcta determinación de la metodología de los comparables. En lo que respecta a estos temas, lo que recomendamos y adelantamos, digamos, la conclusión de este webinar en lo que es precios de transferencia, es que esto se atienda con tiempo. ¿Qué es con tiempo? Bueno, a lo largo del ejercicio, así como vamos determinando liquidaciones provisorias para poder dejar de anticipar, bueno, también que se atienda el tema de precios de transferencia, que muchas veces no lo tenemos en la cabeza, o esperamos al momento de la presentación de la declaración jurada para analizar este tema, bueno, ir analizándolo a lo largo del ejercicio, justamente para, por ejemplo, poder conseguir la documentación conjuntamente o al mismo tiempo que están ocurriendo esos hechos extraordinarios, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez va a ser más difícil para nosotros generar esa documentación respaldante de nuestra baja de la rentabilidad. Otro problema práctico es el momento del pago de impuestos y el momento en el que tenemos que realizar nuestro análisis de precio de transferencia. Las declaraciones juradas y el pago de los saldos de impuesto a la renta vencen el cuarto mes luego del cierre del ejercicio. Si consideramos un cierre al 31 de diciembre de 2020, nosotros vamos a tener que estar cancelando el saldo de IRAE en el mes de abril de 2021. Bueno, nosotros vamos a tener que realizar el análisis de precio de transferencia entre los meses de enero y marzo, abril de 2021. En ese momento, cuando nosotros vayamos a buscar nuestros comparables, vamos a contar con información que no está actualizada al año 2020, sino que vamos a tener información del año 2019 hacia atrás. Una forma para disminuir o para mejorar la comparabilidad es utilizar promedios de años. En general no se compara un año versus un año. Lo que se hace es hacer una comparación del año que estamos analizando versus 3 años de nuestros comparables, mejor dicho, sobre el promedio de esos 3 años de nuestros comparables. Pero vamos a estar comparando el año 2020 de nuestra empresa, que es un año extraordinario y afectado por el impacto económico del virus,
con 3 años que, si se quiere, como decíamos hoy, entre comillas, fueron en circunstancias normales. En ese sentido, es que probablemente vamos a tener que revisar la forma de comparación. Una alternativa, pero que aún no está previsto normativamente, a nivel de la OCDE se está manejando esa posibilidad, es la de agrandar la muestra, no comparar contra 3 años, sino comparar, por ejemplo, contra 5 años, pero es un problema que se debe definir cómo tomamos la muestra en virtud de ese problema temporal de cuándo tenemos que determinar los precios de transferencia y cuándo tenemos que pagar los impuestos. Tampoco normativamente, hoy en día tenemos una solución por parte de la Administración Tributaria, quizás que para el momento de pago de impuestos en 2021 y relacionado al problema de precio de transferencia surge alguna solución, pero al momento no la tenemos. Y por último está el tema de los repartos globales de costos. En la redefinición de políticas de precios de transferencia globales que probablemente realicen las empresas multinacionales, redefiniendo los servicios y la forma de relacionarse con el resto del grupo a nivel mundial, es probable que, y a su vez por el impacto económico de la crisis, que las casas matrices de estos grupos multinacionales no quieran soportar las pérdidas en su jurisdicción de origen. Y los costos y los menores ingresos que van a tener probablemente por la baja de la actividad, los quieran repartir a nivel global. En este sentido, las empresas uruguayas tampoco tienen mucho margen de acción. Lo que recordamos acá es que a nivel de precio de transferencia, un servicio se debe considerar deducible solamente si produce un beneficio para la parte que lo recibe, y no se admiten este tipo de cargos globales que no representan ningún beneficio para la parte que recibe esa facturación. Relacionado con todo esto, vamos con un ejemplo bastante sencillo de cómo, si tomamos medidas a lo largo del ejercicio, y en este sentido atendiendo el tema de precios de transferencia, podemos buscarle alguna solución al tema de la baja de la rentabilidad o a los escenarios de pérdida que podemos estar enfrentando. Entonces acá tenemos un estado de resultados que tiene un margen sobre ventas negativo del 10%, ¿no? Acá detallamos que, bueno, el rango determinado por los comparables se ubica entre un 5 y un 10%, siendo la mediana de un 7,89%. Y si nosotros aplicamos sin más el ajuste de precio de transferencia, nos daría un 175. Ahora bien, lo que podemos hacer y lo que recomendamos es discriminar o identificar aquellos costos o gastos que vamos a tener para enfrentar al impacto económico del virus. Entonces, tenemos dentro de los costos de ventas, tenemos costos por capacidad ociosa, y dentro de los gastos de administración y ventas tenemos indemnizaciones por despido, que es algo que las empresas pueden llegar a tener este año, por temas de reestructuración o de baja de sus gastos, y gastos para implementar el teletrabajo por 50 pesos. Disculpen. Bueno, una recomendación para afrontar esto desde el punto de vista de precio de transferencia es hacer una depuración de ese estado de resultados, eliminando los resultados extraordinarios. En este ejemplo, pasaríamos de un escenario de ajuste por 175 a un escenario de no ajuste. ¿Por qué? Porque pasaríamos un margen neto sobre ventas de un 5%, que se ubica dentro del rango determinado por los comparables.
no necesariamente tenemos que alcanzar la mediana de ese rango, pero sí, estando dentro del rango de precios de transferencia, el rango determinado por los comparables, no vamos a estar en un escenario de ajuste. Y bueno, para concluir, como adelantábamos, la recomendación, más allá de las medidas puntuales, tienen que ver con monitorear el tema, no esperar hasta la confección de la declaración jurada para atender el tema de precio de transferencia, sino que realizar análisis preliminares de precio de transferencia a lo largo del ejercicio, de forma de ir corrigiendo los desvíos, identificando los desvíos y corrigiéndolos mediante la depuración de esos resultados extraordinarios, mediante la obtención de la documentación que nos permita respaldar los precios de transferencia, y con tiempo ir revisando la metodología y los comparables seleccionados. Por la parte de precios de transferencia también es todo, así que muchas gracias. Gracias, José, gracias, Jimé. Bueno, a ver, a modo de conclusión muy rápida, tratamos de brindarle cierta información y a los efectos de que nos permita tratar de planificar en forma más eficiente lo que es el año que va en curso. Creo que hay que darle un seguimiento un poquito más cercano, tanto a lo que son mecanismos para poder dejar de anticipar, a lo que tiene que ver con aprovechar toda la normativa que hay respecto a la deducción de gastos en buena forma para quedar cubiertos y que sea defendible frente a una administración, como comentó Jimena, de evaluación de inventarios, cobrables, especiales que tengamos este año, etc. Y también es muy importante, como decía José, tener en cuenta el tema de precios de transferencia, porque es probable que sea un año raro, donde los comparables y la situación nos jueguen contra, y que tengamos que anticiparnos y hacer análisis preliminares para ver cómo nos adecuamos mejor a esa situación. De más está decirles que dentro de CPA estamos preparados para poder ayudarlos en todos estos temas, y que, por supuesto que estamos a las órdenes, tanto para ver más adelante si tienen casos particulares, o ahora para responder alguna pregunta general que quieran hacer, si es que la tienen. Bueno, si no hay preguntas, una vez más les agradecemos por vuestra participación y nos despedimos, que tengan un muy buen día y nuevamente estamos a las órdenes. Si luego les surgen preguntas que nos quieran hacer, tienen nuestros contactos y estamos encantados de recibirlas y de responderlas. Estaremos. Hasta luego y que tengan un muy buen día.